Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Horacio Jones de Lago Pueblo. Y hace días que quería grabar este video, pero por una otra causa no podía. Y Dios me puso algo en mi corazón este fin de semana, que lo traje a la iglesia, que es sobre el río Jordán. Y hay en la Biblia varias veces que lo menciona el río Jordán. Y yo me puse a investigar un poquito del río Jordán en sí. Y dice que el río Jordán es un río con varios meandros. Meandros son, no es que vaya mucho al baño, sino que las, las curvas, tiene muchísimas curvas el río. Va para un lado, viene y va para el otro y viene. Y va mucho, 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 llevando agua y nutrientes a distintos lugares. 320 kilómetros de río para recorrer una distancia de 104 kilómetros. Así que dense cuenta la cantidad de vueltas que da el río. Y viene desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, 104 kilómetros, con una pendiente de 180 metros. O sea que es un río caudaloso. Y tiene varios afluentes que lo alimentan al río. Dice que más o menos tiene hasta 3 metros de profundidad, de 1 a 3 metros de profundidad, caudaloso, y que sus márgenes va entre 20 y 30 metros de ancho en épocas normales, ¿no? Y va hacia el Mar Muerto, que está a 396 metros debajo del nivel del mar. Es el lugar más bajo del planeta, donde la salinidad del lago es tal que es muchísimas veces más que incluso del Pacífico. Y recibe en la primavera las aguas del Monte Hermón cuando deshiela, termina también sobre el río Jordán, que eso le da un gran cauce, una gran cantidad de agua. Y de eso quiero hablarles sobre este río y contarles dos historias que ocurren con este río. Una es con el pueblo de Dios guiados por Moisés, y el otro cuando los guía Josué. Allá por el libro de Números, en capítulo 13 y 14, nos cuenta la historia de que el pueblo de Dios, Dios los saca a través de la mano de Moisés de Egipto, donde estaban esclavos después de tantos años, y van al desierto, llegan frente al Mar Rojo, y había incredulidad, porque era un pueblo duro, el pueblo que salió de Egipto, y todavía muy aferrado a su corazón al pasado. Y llegan frente al Mar Rojo y Dios abre las aguas del Mar Rojo, divide las aguas y ellos pasan, sálvese quien pueda, corriendo, y del otro lado las aguas se cierran y matan a todos los egipcios que venían para acá para matarlos, y ahí empieza el júbilo, la alegría, el jolgorio de festejo, porque en realidad no le creían a Dios. Era un pueblo rebelde, era un pueblo egoísta, quejoso, y llegan dirigidos por Moisés hasta las puertas de la bendición. Lo mismo ocurrió con Josué. Dios les había prometido que les iba a dar un lugar para vivir, donde dice que era tan abundante que fluía leche y miel. Era un lugar de bendición, de paz, de prosperidad, de alegría, de gozo, por la presencia de Dios en ese lugar, tierras prometidas. Los dos pueblos tenían, estas dos historias, las dos tienen la misma promesa de Dios. Pero ¿qué pasa? El pueblo que estaba con Moisés, que había salido de Egipto, no le creía. Y entonces Dios les dice, bueno, tomen un hombre de cada tribu, de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y que vayan a investigar la tierra prometida. Vean por sus propios ojos si no es verdad. Así que fueron, pero de los 12, solamente 2 volvieron con noticias positivas, que es una tierra abundante. Ellos traían entre un palo de hombro a hombro racimo de uva gigante, mostrando la tremenda provisión de Dios que daban esas tierras.
Y ellos, los otros 10, no, acá el pueblo son como gigantes, hay ciudades amuralladas, hay guerreros, no vamos a poder hacer nada, no, nos van a matar, nos van a comer, nos van a pasar por arriba. Incredulidad, falta de fe, falta de creerle a Dios las promesas que Él le había dicho. Era un pueblo egoísta, desobediente, no agradecido. Y tantas veces, dice la Biblia, hasta 10 veces le habían fallado a Dios, habían quejado, le habían opuesto. Y Dios le había dado calor, de las noches de frío, le había dado sombra durante el día, le había dado todo, le había dado las plagas a Egipto para que pudieran salir. Pero este pueblo era muy quejoso, el pueblo que estaba con Moisés. Entonces, incluso quisieron apedrearlos a Caleb y a Josué, que eran los dos de la tribu de Israel que habían dado las buenas nuevas. Así que Dios dijo, no van a pasar a la tierra prometida, no van a pasar. Y volvieron al desierto a pasar esos 40 años en el desierto. Pero también les dijo que iban a morir ahí en el desierto, sus huesos iban a quedar en el desierto y no iban a pasar ellos a la tierra que Dios les había prometido. Y luego está la otra historia, que es con Josué, frente a este mismo límite, el río Jordán. El mismo límite, en la misma situación, en el mismo lugar donde estuvieron sus padres, están ahora sus hijos, los que nacieron en el desierto. Y están frente al Jordán. Y ahora, entonces vuelve la misma promesa hacia Josué, le dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y al pueblo le dice lo mismo, pasarán al otro lado y recibirán la bendición, la abundancia, siempre y cuando sean obedientes y los hagan en la voluntad de Dios. Y esto está en Josué, el 6º libro de la Biblia, en capítulo 3 y 4. Y acá Dios les da las instrucciones de cómo deben hacerse. Les da la profecía que se iba a cumplir y les dio la promesa también de que iban a pasar. Lo mismo les dio al pueblo anterior, a sus padres. Pero este era otro pueblo, ya no tan contaminado con el Egipto como estaban los corazones de sus padres. Y luego de que les dan las instrucciones, que le dice, se van a levantar, van a esperar 3 días, van a conocer todo lo que vamos a hacer. Va a pasar primero el arca del pacto, luego los soldados y luego el pueblo. Y los levitas que llevaban, los sacerdotes que llevaban el arca, tenían que ir y llegar al borde del río. Estaban en la época de la siega, dice el 3.14, que es el tiempo donde viene el deshielo, donde las márgenes del río, por el desborde de la cantidad de agua, ya no tenían 30 metros, sino tendrían 4 veces más lo que dice en épocas normales del río. O sea que era mucho más profundo, mucho más caudaloso y muchísimo más ancho. Y acuérdémonos que eran más de 2 millones de personas las que venían ahí caminando, con todos sus enseres, con sus niños, sus bebés. ¿Cómo iban a pasar este problema? ¿Cómo van a pasar este tremendo obstáculo natural que había en ese momento? Y Josué le dice, primero Dios le dijo a Josué y Josué le dice al pueblo, que van a llevar el arca del pacto. El arca del pacto, a ver si se acuerdan, era una caja de madera forrada en oro que tenía arriba en la tapa 2 querubines con sus alas hacia adelante. Era llevado por los sacerdotes santificados especialmente para esa tarea, separados, apartados solamente para esa tarea. Y no la podían tocar sino llevarla con palos sobre sus hombros, que pasaban por unos aros del arca, y adentro estaban las tablas de la ley, el maná, que era el pan que había dado Dios en el desierto, y la vara de Aarón, simbolizando el poder. Eso era la presencia de Dios entre los hombres. Y les dice de que vayan, pero que no se acerquen a menos de 2000 codos del arca. Nadie podía, solamente los levitas, los sacerdotes que llevaban el arca, nadie podía acercarse a la presencia de Dios a menos de 2000 codos, que era la distancia entre la punta del dedo y el codo, 45 centímetros más o menos. O sea que más o menos 900 metros.
Y ellos no tienen la posibilidad ellos no tuvieron la posibilidad que tenemos hoy nosotros, porque nuestro Cordero, Jesucristo, murió en la cruz, pagó el precio por mi vida. Con su sangre derramada limpió mi vida de pecado. Yo lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Me he bautizado y sigo sus ordenanzas. Y eso hace que yo pueda, en cualquier momento del día, en cualquier situación o lugar, pueda entrar en la presencia de Dios con una distancia de un suspiro. Con una rapidez de un parpadear yo puedo estar en la presencia de Dios. Estos no podían estar ni a 900 metros de la presencia de Dios. Miren lo bendecida que está nuestra generación. Y le dijo, vayan, le dijo al pueblo, santificaos, dice el 5, santificaos. Ellos tenían ritos de limpieza, de purificación, de santificación. Tremendos ritos. Hoy en 2 Corintios 7:1 nos dicen, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando yo invito al Señor Jesús a morar en mi vida y viene a través del Espíritu Santo, se transforma mi cuerpo en un templo sagrado. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, dice el Señor Todopoderoso, y vosotros me seréis hijos e hijas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionemos esa santidad, limpiémonos. Y eso mismo le pidió al pueblo, santificaos, que mañana hará Dios grandes maravillas entre nosotros. Y tomó autoridad a Josué y dijo que vayan. Y cuando el pie de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua, las aguas se abrieron. Las aguas del Jordán se abrieron. Esa semejante masa de agua caudalosa se detuvo y el resto siguió. Y saben que estuve googleando, estuve investigando el tema del Jordán. Y dice que hubo algunos derrumbos producidos por terremotos y han caído grandes rocas que han producido una interrupción del cauce del río, produciendo un dique. Y hay registros del año 1267, 1546 y 1906 que hubo estas catástrofes que provocaron que se interrumpa el caudal del río y el río estuvo seco, incluso hasta 16 horas estuvieron secos, hasta que el agua empezó a desbordar ese dique y volvió a tomar su cauce. Y en el 11 de julio de 1927 dice que se provocó este fenómeno y estuvo 21 horas seco el río, hasta que volvió a desbordarse e inició nuevamente su cauce. O sea que, sea que fue un terremoto que tapó el río y lo dejó en seco, sea la mano de Dios, sea un milagro, sea lo que fuere, para los escépticos es posible. O sea que se registró de que con acontecimientos similares acontecieran, ¿no? Pero sea lo que sea, nos da la certeza de que pasó. Y para nosotros fue un milagro de Dios. Y el pueblo pasó en seco, pero les dijo la presencia de Dios, o sea, el arca tenía que estar en la mitad del río y quedarse ahí, mientras pasaban los soldados y mientras pasaba todo el pueblo. Luego, ¿qué pasó? Todo el pueblo, ya estamos en el capítulo 4 de Josué. Luego que pasó todo el pueblo, Dios le dijo a Josué que vayan hasta el centro del río, al lado donde estaban los sacerdotes, y tomaran 12 piedras, cada representante de las tribus, uno por cada tribu, o sea, los 12, y levantaran un altar donde acampó el pueblo después de pasar el río. Y que tomaran 12
piedras más y hicieran lo mismo, pero donde estuvieron, donde estaban los sacerdotes y el arca, en el medio del río, que dice que han estado allí hasta hoy, dice el versículo 9 del capítulo 4. Y esto que hizo Dios a través de Josué con estos 12 hombres, primeramente, ¿por qué 12? 12 es gobierno, 12 es totalidad, es la totalidad de las tribus del pueblo de Dios. Para nosotros simboliza que nuestro ser de cuerpo, de alma y de espíritu, todo tiene que ser para la gloria de Dios y a los pies de Cristo y santificados. En mi familia, padre, madre, si no los hubiera, o padre solo, madre solo, pero padre, madre e hijos, la totalidad de la familia, todos tienen que estar a los pies de Cristo. Todos, unidad completa. La iglesia completa, cada uno de los miembros de la iglesia, todos, esto habla de totalidad. Se levanta el altar, un monumento. ¿Para qué? Para que cuando los hijos y los nietos pregunten, se diga, ¿por qué? Porque Dios nos hizo pasar en seco, nos hizo pasar este tremendo río, problema, circunstancia, nos hizo pasar en seco, tomados de la mano de Él. Y las otras 12 piedras que estaban en el río, que levantaron, luego ordena que salga el arca del agua. Cuando los pies de los sacerdotes terminan de salir del río, el río vuelve a su cauce normal, vuelve a sus cauces, corriendo como antes sobre todos sus bordes, dice el 4:18, normalmente. Y quedaron sepultadas hasta el día de hoy, dice el 9:4:9, esas piedras. ¿Qué simbolizan para nosotros? El pasado. A ellos simbolizaba lo mismo, a ellos simbolizaban Egipto, simbolizaba todo lo que los traía para atrás, todo el pecado de sus vidas quedaba enterrado ahí. Dice Dios que si vos realmente te arrepentís de tus pecados y te confesás, humillás, sacás afuera todo lo malo que tenés adentro, Dios lo toma y lo echa en lo profundo del mar como esas piedras y se olvida de eso. Y sos una nueva criatura y no hay condenación para los hijos de Dios. Eso mismo pasa con nuestro pasado, queda sepultado, no tenemos que volver a bucear, a buscar esas piedras, lamernos las heridas o volver a los vicios, no, dejémoslas enterradas donde tienen que estar, donde Dios ordenó que sean puestas. Y salieron del arca y levantaron el altar donde ellos moraron. ¿Para qué? Dice en el 24, ¿para qué? Hay que acordarse de que siempre Dios va a estar con nosotros. Ahí les mostró que el pueblo tenía que ir detrás de la presencia de Dios. Siempre tenemos que ir tomados de la mano del Señor. Si no, no podremos hacer nada. Y estamos a merced del enemigo. El arca pasó y se quedó en el medio del agua, en el medio del río seco, hasta que los soldados pasaron y hasta que todo el pueblo pasó. Y dice Isaías 43, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo. Acá le está hablando a la iglesia, te habla a vos. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, no temas. No sé qué problema estará pasando, no sé cuál es ese Jordán que tenés que atravesar, no sé qué decisión tenés que tomar, no sé qué tenés que soltar o qué tenés que empezar a agarrar, no sé qué tenés que dejar de hacer o no sé qué tenés que empezar a hacer, pero te dice el Señor, no temas. Isaías 43:2 dice, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Siempre y cuando esté, como le pasó a este pueblo, ¿no? El arca en el lugar de la situación donde pasaban. Mientras vayas con el Señor, el Espíritu Santo te va a guardar. ¿Para qué? En el 4:24 dice,
para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Para que temáis, para que conozcas quién es Dios, para que sepas que el Señor está contigo. Cuando lo llames, cuando lo necesites, cuando lo dudes, todo, siempre va a estar contigo. Sea que pases por las aguas, por el río, por el fuego, no te quemará, porque el Señor va a estar con vos. ¿Y para qué es eso? Para que vos temas, para que puedas reconocerlo, pero para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que seas ejemplo, para los que necesitan del Señor. O sea que tenemos el pueblo que estaba con Moisés, que no pasó el Jordán, no llegó a la promesa, no recibió lo que Dios tenía para ellos, porque eran un pueblo duro de servir, desobediente, egoísta, quejosos, incrédulos, eran negativos, eran muy quejosos. Pero ¿cuánto de eso tenemos nosotros, no? En cambio el pueblo que estaba con Josué era distinto, era obediente. Y lo primero que tenemos que hacer para poder pasar este Jordán es reconocer que Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Y Él no está en pandemia, Él no está en enfermedad, Él no está en cuarentena. Dios está al control de tu situación. Dios está en control de todo lo que nos pasa. Reconocer que Dios es creador, sustentador y está al control. Reconocer que somos necesitados espiritualmente, necesitamos limpiarnos, necesitamos, como les dijo, santificar nuestras vidas. Santificaos, les dijo. Debemos reconocerlo. En Primera de Juan 7, Primera de Juan 1:9, pero vamos a leer del 7, dice que confesaos porque Dios es fiel y justo para perdonarte, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es para los que dicen, yo no hago nada, yo soy bueno, yo no mato, no robo. No. El que dice que no tiene pecado, lo hace mentiroso a Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos reconocer nuestra necesidad de limpiarnos, nuestra necesidad espiritual de Dios. Debemos reconocer que Jesús es el Salvador, pero también es el Señor. Y debemos reconocerlo no solamente como Salvador, sino como Señor, como dueño de nuestras vidas. Y reconocer de que Él, por su sangre, por su muerte en la cruz, nos liberó. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida, eso está en Juan 5:24. Pasamos de muerte a vida y nos liberó de la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:3 dice, 1:13. Esto es tremendo porque no nos podemos luego justificar cuando hacemos las cosas malas, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. El diablo ya no tiene potestad sobre mí. Cuando yo vuelvo a tomar esas piedras, es porque a mí me agrada, porque a mí me gusta, porque yo lo extraño, porque tengo ganas porque creo que... Pero Jesús ya te hizo libre. Tenemos que pasar ese Jordán. ¿Cómo? Con una mentalidad de libres. Tenemos que dejar de lado que ya Dios nos dio la potestad para hollar serpientes, para pasar por el fuego,
por el agua, por todos lados, porque Él va a estar ahí. Pero el enemigo ya no tiene más autoridad sobre ti si vos no se la das. Así que tenemos que derribar esa mentalidad de esclavitud. La mentalidad que tuvo el pueblo que estaba con Moisés. Debemos erradicar esa mentalidad de esclavo. Ya sos libre en el nombre de Jesús. Sos libre en el nombre de Jesús. Y tener esa mentalidad de pueblo libre que guiado por el Todopoderoso, guiado por Dios, vamos a poder luchar hasta el final para entrar en la tierra prometida, para recibir las promesas que están escritas en este libro. Todas las promesas que te haya dicho Dios, o todas las que hayas leído, o todas las que te hayan dicho, o todas las que te puedan haber escuchado. Esas son promesas de Dios que van a venir. Pero por Dios, tengamos en claro esto, derribemos esa mentalidad de esclavitud, como tenía este pueblo esclavo de Egipto. El pasado ya quedó atrás. Si lo confesaste, nadie puede acusarte. Dios ya la tiró al fondo del mar. Si te vienen a acusar, es el acusador, es el diablo, no es Dios. Así que derribemos, desechemos, tiremos esa mentalidad de esclavo. Saben que hay yo escuchaba el otro día que los animales, antes que estaban en los circos, los elefantes, los ataban con cadenas a los árboles, y el animal por días, semanas y meses tiraba, se lastimaba, tiraba, hasta que un día se rendía el animal. Se rendía a estar atado. Luego pasaba el tiempo y lo ataban a un palito que el animal con un pequeño esfuerzo lo tiraba, pero cuando él sentía la presión ya se quedaba quieto porque ya estaba con mentalidad de esclavitud. Con un solo tirón era libre, pero estaba atado. Así que pidámosle a Dios que nos muestre qué cadenas todavía nos están impidiendo tener la mentalidad libre y poder pasar ese Jordán, ese límite, esa barrera, ese nivel que tenemos que pasar hoy. Así que hoy lo sabes. Si no conoces al Señor, este es tu Jordán. Es el momento de pedirle perdón por tus pecados, reconocerlo a Jesucristo como el Hijo de Dios que murió por tus pecados y que hoy quiere entrar en tu corazón para hacerte una persona libre, nueva, cambiada, en paz, con paz, a pesar de los problemas, con paz, que hoy es lo que el mundo necesita. No sé cuál es tu Jordán. Puede ser un Jordán muy grande, mediano, chiquito, hondo, alto, no sé cuál es. Pero el Señor te dice, tomate de mi mano y vamos a pasarlo, con una mentalidad de un pueblo libre. Así que ruego a Dios que te traiga revelación a tu corazón, de que Él te está extendiendo la mano para que te tomes fuerte de Él para pasar esta prueba, este tremendo límite que hoy está frente a vos. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Señor, gracias y gracias por traer discernimiento a nuestro espíritu, Señor, de esta palabra. Te ruego que traigas discernimiento y entendimiento a esta palabra al que está escuchando, viendo este video, para que pueda cambiar y pueda pasar de tu mano este Jordán, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, los saludamos hoy desde adentro porque afuera está lloviendo, hace mucho frío y no hay luz, así que tengo el motor prendido y hay mucho ruido afuera. Dios les bendiga, los abrazo grandes de acá del Lago Pueblo, Chubut.